Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita Oropesa y qué bueno que nos acompañan para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Bienvenidos a la Semana Venevisión. Ay, ay, ay. Y aquí están cayendo botellas y todo. Quiero informar que el día de ayer, 15 de julio, Cilia y yo legalizamos por las leyes de la República lo que ya existía. Nos casamos, nos casó Jorge Rodríguez, el casamentero oficial de la Revolución. El gobierno fomenta la anarquía. Ahí ven ustedes una declaración, está en la prensa de hoy, del señor Maduro instando al pueblo de Miranda a desconocerme a mí, como llamando a una rebelión dentro del Estado, fomentando la anarquía, que es lo que nosotros todos los días decimos que hay que desmontar en el país. Vehículo que revisemos y que no tenga la posibilidad de ser identificado, porque tiene los seriales devastados y está parcialmente desvalijado, tiene mucho tiempo en el lugar y no hay manera de identificarlo correctamente y legalmente, serán llevados a las diferentes fundidoras del Estado para convertir esto, que es una chatarra que está dañando el ambiente, en cabillas para la gran misión vivienda. Contra el diputado Richard Mardo ha habido una cacería inhumana de todos los poderes públicos. Es el terrorismo de Estado. Han presentado pruebas que el propio Richard Mardo ha demostrado que son forjadas. Quisiéramos que las empresas que tienen necesidad de volver existan. Aquellos empresarios, aquellos turistas no venezolanos que tengan dólares, vengan a este sistema que pueden ser bienvenidos y van a transar de manera rápida y oportuna. Un poco de conciencia, porque un hecho como este no se repite. No se repite, ¿oíste? Un hecho como este no se repite. No se repite. ¿Oíste? No se repite un hecho como este. Quítense de aquí todos, quítense todos de aquí. Toda la seguridad se quita de aquí. Toda la seguridad, quítense de aquí. La semana entrante vamos a reunirnos con el presidente de Venezuela en la frontera, en Puerto Ayacucho. Y vamos a tener la primera reunión después de haberse posicionado Nicolás Maduro. Para comentar los hechos más destacados me acompañan los colegas periodistas Laura Castellanos y Gabriel López. Bienvenidos. Gracias, Margarita. Comenzamos con el SICAT. La demanda de los papeles verdes o dólares se quedó corta, muy corta. Personas naturales y jurídicas corrieron para participar y conseguir las tan deseadas lechugas. El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, dijo: calma, tranquilos, que habrá subastas cada 15 días. No crean que siempre va a ser por sectores, vamos a hacer también subastas abiertas, sin definición de sectores ni nada, porque bueno, hay sectores que no están totalmente definidos dentro de las alternativas que tiene Cadivi, entonces la vamos a abrir. En general vamos a tratar de seguir drenando dólares en la economía de tal manera que la gente lo pueda tener y las personas jurídicas y naturales, eso sí, oye, que tiene que ser para lo que se pide, si va a viajar, viaje. Si va por unos estudiantes, bueno, que el estudiante exista. Si es una X, que sea de verdad. Y si es una parte productiva, bueno, que el dólar lo ponga en el aparato productivo, porque esto genera mayor bienestar, mejor rendimiento para su empresa, mejor satisfacción para sus empleados y mejor satisfacción para toda Venezuela. Que lo bueno es que la devaluación va a ser solo para algunos efectos y artículos que no son prioritarios, porque los prioritarios tendrían que seguir viniendo por la vía de Cadivi. Es importante que la mayoría de los productos que están regulados se sigan trayendo por la vía de Cadivi. De esa manera la inflación se notará mucho menos, pero evidentemente que el SICAT constituye una devaluación al ser un precio mucho mayor que el precio oficial del dólar. El resultado del SICAT, de la subasta de esta semana, ¿cómo pueden ustedes calificar?
fue un éxito. Fíjense que el BCB vendió dólares a empresas y personas naturales a 10,9 y a 11,7 bolívares. Quedaron por fuera las empresas que ofertaron por encima de 16 y en el caso de las personas naturales a quienes ofertaron por encima de 15. Esto quiere decir que el gobierno con esta medida del SICAD pretende bajar el dólar, el paralelo. ¿Cómo lo ven ustedes, Laura? Fíjate que de alguna manera, poniéndome del lado del gobierno, se logró de alguna manera, en el sentido que se decía que iba a estar entre 15 y 16 dólares, ¿no? La banda. Y pues lograron fijarlo entre 10 y 11. De alguna manera, eso tiene, sin ser yo periodista de economía, y cualquiera lo puede ver, te va a influir en el mercado paralelo, pero también hay que ver la otra parte. Lo que decía de alguna manera, estuvo empezando, se quedaron cortos, ¿no? Si vas a estar dando 200 millones de dólares quincenalmente, como lo dijiste, eso te daría 2.400, 500 millones de dólares al final de año. Eso va a, de verdad a las aspiraciones que ellos tienen, que es estabilizar los precios, que lo dijo el presidente, uno de los miembros del BCB, estabilizar los precios, y una cosa me parece que incluso más, si se quiere, que ellos quieren muchísimo, que es tratar de frenar el desabastecimiento. Ellos no tienen ningún tipo de empacho en decirlo. ¿Será o no será posible hacerlo? Yo pienso que no, humildemente. ¿Por qué? Porque te pones a sacar la cuenta y lo que nos va a dar el SICAD es mucho menos que lo que nos daba el SITME, por decirlo de alguna manera. Y la gente sigue pidiendo. De alguna manera también pechaste a los que, o le pasaste facturas a los que se atrevieron a subastar entre 15 y 16 dólares por bolívar por dólar. Entonces allí también está como una forma de yo controlo, doy lo que quiero y como quiero. No hay dólares y esa es la gran verdad. Hay que ver cómo el gobierno va a afrontar eso. Yo pienso que es una buena intención para hacer un poquito, darle el beneficio de la duda, pero falta muchísimo y no creo que fue la mejor forma de asignarlo, y fueron muy poco, 21.000 personas, Margarita, en un universo de 28 millones de venezolanos. Hay que verle la cara, ¿no? No, hola, Margarita, Laura, gracias además por la invitación. Yo creo que habría que entender que el SICAD, Laura, Margarita, es un sistema complementario a Cadivi, es decir, el SICAD no va a sustituir a Cadivi. Por lo tanto, yo sí creo que es una iniciativa positiva, allí coincidimos. Hasta en Fedecámaras han dicho que ellos valoran positivamente todo lo que está ocurriendo con el SICAD. Esto va a tender a estabilizarse y es lo natural. Lo decía el ministro Merentes, él decía, bueno, esto va a ser algo permanente y cada 15 días se van a hacer convocatorias a la subasta. Se estaban haciendo por rubros específicos. Luego, dijo él, algunas pueden ser abiertas, van a mantener la participación de las personas naturales. Es decir, yo creo que están permitiendo, de hecho hay una flexibilización de las normas respecto del SITME y del primer SICAD, porque ahora las personas naturales y jurídicas también van a poder vender divisas, cosa que yo creo que es un paso también bastante importante, sobre todo porque el gobierno nacional lo que ha hecho es escuchar el clamor de los sectores productivos y de algunas personas en el país que pedían una flexibilización al sistema de administración de divisas en Venezuela, y el SICAD es precisamente esta vía. Ahora, yo sí creo que tienen que haber algunos controles importantes para evitar que esto se vaya a convertir en lo que se denunció en el pasado, claro, empresas fantasmas que recibieron dólares y lo que hacían era importar chatarra y basura. Entonces ahí es donde yo creo que habría que tener una participación bien importante, no solo del Banco Central de Venezuela, sino de los organismos de seguridad, incluso hacer seguimiento a que en el caso de las personas jurídicas, que son los que se quedan con más del 80-90% de la adjudicación de divisas, realmente las destinen a lo que dijeron que las iban a destinar. Pero fíjense que en el caso de las personas naturales, la demanda de tickets de avión sobrepasó más del 50%. Entonces, claro, pero porque es una ventana también para tú poder obtener divisas si tienes un viaje. Además, el mismo gobierno lo dijo, estamos en época de vacaciones, por lo tanto se van a abrir esas ventanas y esas oportunidades. Sobre todo que yo creo que es nuestra función también como periodistas ayudar a explicar que no necesariamente tienen que agotar el cupo Cadivi para poder obtener estas divisas del SICAD, y que además incluso si tú ni siquiera tienes Cadivi, puedes participar cumpliendo, por supuesto, los requisitos del boleto aéreo, la cuenta en divisas dentro o fuera del país. Yo sí creo que es una excelente oportunidad y una excelente ventana para que los venezolanos que deseen viajar y que veían en Cadivi o que vemos en Cadivi, porque yo soy uno de los que siempre he dicho que honestamente me parece que el monto de Cadivi para personas naturales
para temas de viajes y de estudio es bastante bajo. Bueno, qué bueno que ahora con el SICAD se abre una ventana para obtener más divisas. Ahí la clave está que es un sistema complementario, como tú dices, pero no podemos olvidarnos de Cadivi, ¿no? Cadivi sigue siendo la piedra angular de todo esto, si no se reactiva Cadivi. Y si no sinceramos esto, fíjate que aunque es un sistema nuevo, lo que estamos ahorita viendo, esta es la segunda vez que lo utilizamos, ya ayer escuché que había ciertas denuncias sobre las empresas que fueron beneficiadas en el sector salud, parece que no todas están como deberían estar ni que van a importar eso. Entonces hay que acabar quizás a verse el ombligo y ver si me falló el SIDME, qué pasó en el SIDME, que no quiero que pase en el SICAD. Y de alguna manera siempre los grandes beneficiados, los grandes perdedores en todo esto son los que quieren de verdad comprar dólares, claro, tanto Laura, las empresas como los particulares. El tema con esas denuncias es que a veces no podemos quedarnos solos en las denuncias de micrófono. Yo leí la noticia de estas personas diciendo que, sobre todo las dirigidas al sector salud, que no tenían los permisos sanitarios correspondientes para la importación de productos dentro del sistema sanitario, bueno, que sustenten la denuncia, que acudan a los organismos correspondientes y la sustenten. Pero ya se ha presentado en algunas oportunidades, como lo decía hace algunos segundos, empresas que les adjudicaron divisas para importar distintos productos o rubros y trajeron basura, chatarra. Sí, lo que denunció Jordán en su oportunidad. No, y cuando era ministro Reverol. Entonces, eso sí no se puede volver a repetir. Claro, ahí el compromiso tendría que ser de los empresarios y también de las autoridades. Ahora, los turistas podrán vender los dólares. Estamos coordinando con el Banco Central, con la banca pública, tiene una serie de reuniones a partir de la semana entrante para que los turistas puedan canjear sus divisas en el aeropuerto a través de la banca pública, en oficinas especiales que se ubiquen en determinados hoteles y puntos de interés turísticos del país, así como en otras áreas como en zonas estériles de los puertos y aeropuertos. Nos vamos a una pausa muy corta. Ya venimos nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, defensa en el aire. Seguimos con la Semana Venevisión. Venezuela instala poderosa defensa antiaérea. El presidente Nicolás Maduro aseguró que ningún avión extranjero podrá transitar el cielo de nuestra nación. ¿Será por lo ocurrido con Evo Morales? Porque ya los tenemos. Todas estas montañas orientales van a tener el sistema de armas antiaéreas más poderosa del mundo para que jamás avión alguno extranjero pueda entrar a hollar el sagrado cielo de la patria venezolana. Así yo lo garantizo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El sistema más poderoso del mundo. Esto es parte de la carrera armamentista de un gobierno obsesionado con la compra de equipos bélicos. Vemos que el gobierno va a Rusia a profundizar los negocios de compras de tanques, de fusiles, de helicópteros artillados, ahora de baterías antiaéreas. Gabriel, ¿está el gobierno obsesionado con la compra de equipos bélicos? No, yo no creo que haya obsesión alguna, Margarita. Yo lo que creo es que hay hechos ciertos y es que cada país tiene el legítimo derecho a invertir lo que mejor considere en todo su sistema de protección y resguardo, en este caso aéreo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno venezolano y yo creo además que no solo legítimo, sino necesario. No podemos olvidar, aun cuando suena cliché para algunas personas, Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo y amenazas ciertas hay. Así que si se pueden atender desde todo punto de vista, es responsabilidad del Ejecutivo atenderlas de la mejor manera. ¿Se justifica esta compra de equipos, municiones, armas, tanques, Laura? Mira, legítimo sí puede ser como dice Gabriel, pero necesario. Yo pienso que deberíamos más bien necesidades en Venezuela hay en salud, no hay reactivos, por ejemplo, por decirte algo, en seguridad, en empleo. Yo, siendo el presidente Nicolás Maduro, yo invierto primero en eso. Hay que tener primero felices a los hijos, bien alimentados a los hijos. Claro, la parte de defensa es súper importante, pero también hay que ver
cómo yo dejo pasando hambre a mi familia porque yo tengo esas ansias de defenderme de algo que para mí, con todo el respeto para el presidente de la República, que lo conozco de hace años, a Nicolás, yo creo que fue más que todo un efectismo, un decir, un sacar los dientes, no se metan conmigo que yo tengo. No sabemos qué es eso, no sabemos cuánto se va a invertir, sabemos lo que dijo nada más que va a ser en las cordilleras, en los llanos, pero no tenemos mayor información. Los venezolanos, si nos vas a decir eso, dinos por qué y dinos cuáles son esas amenazas reales, pero con pruebas y con hechos, no que el imperialismo, no. Dime por qué tú tienes que invertir tanto dinero y como tú ciudadano, dime por qué, cuánto y dónde. No, pero Laura, yo lo que creo es que habría que precisar, por ejemplo, y eso y sin duda pasará, pero habría que precisar que aquí nadie está pasando hambre porque se están instalando estos mecanismos de defensa antiaérea. No fue lo que quise decir. Claro, pero cuando nosotros, pero pudo interpretarse de esa forma. Cuando nosotros vemos la inversión en el PIB, por ejemplo, del presupuesto nacional, es muchísimo mayor la inversión en atención social, en inversión social que antes se le llamaba gasto social, que lo que se invierte, por ejemplo, en defensa venezolana, en el resguardo territorial. Entonces, no tiene nada que ver eso de que haya gente pasando hambre, no, porque primero no es así, lo reconoce, por ejemplo, la ONU, cómo ha aumentado. La ONU reconoce que ha aumentado la alimentación de los venezolanos, reconocimiento internacional de la FAO. Es decir, no es cierto que haya venezolanos pasando hambre porque el gobierno venezolano esté invirtiendo dinero en defensa antiaérea. Además, no se trata tampoco de evitar que cualquier avión entre al espacio aéreo venezolano, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, es cualquier avión extranjero que pretenda afectar territorialmente a Venezuela. Pero la decisión se habrá tomado por lo que le pasó a Evo Morales. De repente yo creo que sí, pero creo que hay una especie de paranoia en todo el continente, ¿no? todo lo que es las naciones suramericanas y bolivarianas. Cuando yo digo, no es que estamos pasando hambre y tú vas a comprar aviones, no. Para quizás explicar y que no se malentienda lo que yo quise decir, es que si tienes carencias, si no tienes reactivos en los hospitales, si tienes la seguridad que la estás tratando de atacar pero no la has dominado, si tienes tantos puntos en negativo en tu lista de deberes como presidente de la República, a mí no me parece bien un momento como el que está viviendo Venezuela que tú digas que tienes una batería antiaérea poderosísima. Además que por cuestiones, digo yo, dentro de mi ignorancia, por cuestiones de seguridad de Estado, si tú vas a tener todo eso desplegado, mira, decirle a todo el mundo dónde lo vas a poner, incluso los lugares donde lo vas a poner, le faltó fue decir las coordenadas. O sea, es algo que tienes que manejarlo como secreto de Estado, por eso es que yo mantengo que quizás fue un efectismo, ¿no?, del presidente, un poquito sacar los dientes para esta obsesión que él tiene con el imperialismo y con Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que no es paranoia ni es obsesión. Lo ocurrido con el presidente Evo Morales es solo la punta del iceberg. Hay denuncias develadas en todo el mundo de espionaje, de violación a la integridad territorial en muchísimos países del mundo, no solo América Latina, sino en Europa. Es decir, yo creo que nunca está de más, ni sobra, que cualquier país, en este caso Venezuela, asuma las riendas en el resguardo de su soberanía territorial. El próximo lunes los mandatarios de Colombia y Venezuela se verán las caras. Mucho de qué hablar, mucha tela que cortar. Vamos con la voluntad chavista del amor por Colombia. Y vamos a conversar con el presidente Juan Manuel Santos, bueno, y ojalá a restablecer las reglas de juego, las reglas de relacionamiento en base al respeto para la prosperidad de nuestros dos pueblos. Hubo ahí algunas diferencias, yo las interpreto como producto de unas malas interpretaciones que creo que se van a poder aclarar muy fácilmente. ¿Ustedes creen que se aclararán las dudas, las malas interpretaciones, como dice Santos? ¿Cuáles son las expectativas en torno a esta reunión que se va a llevar a cabo el próximo lunes? Vámonos por Puerto Ayacucho. Pues, vámonos y te contamos cuando lleguemos para allá. No, yo pienso que está bien. Yo creo que siempre entre dos vecinos históricamente tan unidos como Venezuela y Colombia, y que además que ha sido como que muy controversial en las relaciones desde la era Chávez, por decirlo de alguna manera, para acá, que se eliminen esas asperezas, ¿no? Yo pienso que el presidente Nicolás Maduro le cayó muy mal que el presidente Juan Manuel Santos, en un legítimo derecho que tiene de recibir a cualquier político del mundo, haya recibido a Enrique Capriles Radonsky. Quizás allí de repente Nicolás dirá, mira, cuéntame por qué tú lo recibiste, y él le dirá, mira, lo recibí por esto, por esto y por esto. Yo creo que hay que un poquito sincerar, y creo que a los dos lo dijeron, ¿no? Como que poner claras las reglas del juego. De repente Juan Manuel le va a decir, mira, yo puedo recibir a quien yo quiera en mi país,
y no necesariamente tiene que decir que es una amenaza ni que estoy conspirando en tu contra. ¿Por qué? Por la sencilla razón que nosotros en la época del presidente Chávez estuvimos aquí con mucha gente del ELN y de la FARC y no pasó absolutamente nada. Autorizado por el gobierno de Colombia. Más bien entre ambos gobiernos, y ahí voy, más bien entre ambos gobiernos lo hablaron, ellos no lo tomaron como algo, sí hubo cierta reyerta, pero sí se pudo solucionar. Una cosa tan pequeña como que haya ido Enrique Capriles Radosky para allá y hayan hablado que es totalmente su derecho, se ha tomado como una conspiración, yo creo que la palabra era como muy grande para lo que realmente fue, que fue una reunión. No, después que se murió el presidente Chávez se congelaron las relaciones, a pesar de que el presidente Santos vino a las exequias. No, porque yo creo que esto tiene unos antecedentes históricos que rápidamente los podemos revisar. Y las relaciones entre Colombia y Venezuela venían pasando por un momento bastante interesante. Hubo los inconvenientes que hubo con el expresidente Álvaro Uribe. Hay que recordarle además a este señor que él es expresidente de Colombia, porque por Twitter pareciera comportarse como presidente todavía de Colombia. El caso es que se torpedearon las relaciones de forma directa. Lo ocurrido con el presidente Juan Manuel Santos, Enrique Capriles, honestamente, yo sí creo que el presidente Juan Manuel Santos tiene el legítimo derecho de recibir a quien él desee, hablar con quien él desee y donde él desee. El problema que está planteando Venezuela no es ese. El problema que está planteando Venezuela es lo que ha hecho el gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial perdedor Enrique Capriles, porque hay denuncias de presuntas reuniones conspirativas en Colombia. Hay algo que un poco se ha hablado en los medios privados en Venezuela, y es que Enrique Capriles tiene una denuncia judicial, él y el expresidente Álvaro Uribe, por intentar convencer a sectores productivos en Colombia para que saboteen la economía venezolana. Y eso es una denuncia que está en los juzgados colombianos. Entonces, son muchísimas lo que ha venido denunciando el periodista y ex vicepresidente José Vicente Rangel. Es decir, son muchísimos los elementos y no es solo, más bien sería banalizar la situación, decir, es solo porque Juan Manuel Santos recibió a Enrique Capriles. No, creo que va mucho más allá de eso. Claro, puede ir mucho más allá de eso, pero y tú dijiste en el clavo, es su derecho legítimo recibirlo o no recibirlo. Es decir, Juan Manuel Santos no se puede basar por los cuentos de camino, porque no me gusta este señor, porque va a conspirar en mi contra, que tú vas a caer inmediatamente en sospecha porque tú recibiste a una persona. Haya denuncia o no haya denuncia, es mi derecho como nación. Y parece que a este gobierno le da como urticaria que Enrique Capriles se reúna, como lo puede hacer como un líder de la oposición venezolana, con cualquier gobierno que lo quiera recibir además. Y hablando de Colombia, surgió una denuncia de los directivos del Colegio de Profesores de Venezuela. Personas identificadas con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, adoctrinan en las escuelas venezolanas. ¿Cómo es esto? Estos fascículos que le entregan a los niños para que los niños coloreen en las escuelas, ¿ok? Observamos, por ejemplo, en el material antorcha cómo hay un crucigrama para que los niños vayan conociendo de la filosofía, de la historia de este grupo guerrillero. Docentes que se han resistido a recibir el material han sido amenazados de muerte. Tienen miedo incluso a negarse a recibir de los grupos guerrilleros estos documentos, porque llegan en cajas a entregarlos en las escuelas. Llegan como civiles, pero llegan ejerciendo poder, llegan en carros último modelo, llegan armados indudablemente en la zona. ¿Cómo califican esta denuncia? No, gravísima. Además, yo creo que debe investigarse a fondo exactamente lo ocurrido y además señalar todo rechazo a cualquier tipo de actividad de grupo irregular, sea cual sea este, paramilitar, guerrilla, cualquier grupo que opere de forma irregular en territorio venezolano debe ser reprimido por los organismos de seguridad del Estado venezolano, y el gobierno nacional lo ha dicho. El gobierno nacional ha sido contundente al decir que no va a permitir ningún tipo de intromisión de grupos irregulares en actividades ilícitas dentro del territorio venezolano, y mucho menos con niños en escuelas, Laura, que es lo que se está denunciando. Fácil, legítimo y barato. En vez de tú estar instalando baterías antiaéreas, usted agarra, manda a la Guardia Nacional para todas esas escuelas que hay en la frontera y saca a esa gente de cajón. Allí yo creo que los venezolanos sí vamos a sentir que nos están protegiendo, porque eso es violar la soberanía. Y te sale fácil, legítimo y barato, manda a la Fuerza Armada para allá. Con ese comentario nos vamos a una pausa, @lasemanabb. Esperamos sus comentarios. Al regreso, el viaje. Continuamos con la Semana Venevisión. El viaje de Enrique Capriles a Chile no le gustó al gobierno.
Yo vengo a traer la voz de millones de venezolanos. Yo siento que soy y vivo en el mejor país del mundo, pero tenemos un gobierno muy malo y que no nos permite desarrollar todo el potencial que tiene nuestra Venezuela. Está en Chile, reunido con la derecha más asesina de este continente. La derecha que le ocasionó a la juventud chilena más de 5.000 desaparecidos, cuyas madres todavía los buscan. Con eso se fue a reunir, con ese engendro de la política latinoamericana se fue a reunir, con ese engendro, con esa clase política asesina, genocida, fascista de Chile, se fue a reunir el gobernador de este estado. En Chile, toda la educación es privada. ¿Ustedes sabían eso? Ese es el modelo que quiere traer a Venezuela la derecha pátrida, la burguesía fascista. Quieren venir a imponerle a los venezolanos la privatización de la educación. El gobierno dice que Capriles conspira en Chile y ese es el motivo de su viaje. Ya tenemos una lista más de los enemigos del gobierno, o sea, ya está, primero empezó Colombia, España, ahora también Chile, ¿no? Porque quien recibe a Capriles automáticamente se pone en la lista negra de los venezolanos. Yo, hablando como periodista, porque somos 3 periodistas los que estamos acá comunicacionalmente, yo le daría el consejo al gobierno que si Capriles de verdad es un XXY, un cero a la derecha, ¿por qué les duele a la izquierda? ¿Por qué les duele tanto que él se reúna? Yo no entiendo, o sea, comunicacionalmente, es más, a veces yo me entero de las cosas que hace Capriles fuera del país gracias a declaraciones tan brillantes como la de Elías Agua, que decía todos los epítetos que no de ninguna manera subestimó en utilizar, que fue recibido por no sé quién, que Michelle no lo recibió, eso no es problema, él tiene el deber y el derecho, porque es voz de parte de los venezolanos, y de alguna manera la gigantesca hegemonía comunicacional que tiene el gobierno hace que fuera de nuestras fronteras haya una visión totalmente distinta a veces de lo que está pasando realmente en Venezuela. ¿Por qué se critica tanto y por qué duele tanto que Enrique Capriles vaya y diga lo que sentimos gran cantidad de personas? Pues mira, no lo sé, pero es algo totalmente genuino. Yo le recomendaría al gobierno que lo dejara pasar, así pasa, mira, que nadie se entera y nadie se entera. Gabriel, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que no iba a recibir a Capriles por motivos de agenda. ¿Será que piensa igual que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que mejor no me meto en asuntos internos de otro país? Yo lo que creo es que hay un reconocimiento a las autoridades legítimas electas por la mayoría del pueblo venezolano, y en este caso es el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, eso ya no lo duda nadie, incluso fuera de nuestro país. Ahora, el caso con esto es que yo creo que el gobernador del estado Miranda, porque incluso el INSER lo decía, él es el gobernador del estado Miranda, desconoce profundamente lo que es el manejo diplomático en el mundo entero. Él tiene funciones como gobernador que no cumple, que ha abandonado. Hubo protestas acá en la ciudad de Caracas y en el estado Miranda por el abandono de este ciudadano sus funciones como gobernador electo y reconocido por el Consejo Nacional Electoral para el estado Miranda, y no cumple sus funciones como gobernador. En cambio, se ha dedicado a hacer un periplo internacional, en mi opinión, a veces hasta pasando pena, porque se expone precisamente a este tipo de rechazo. Y más allá de eso, la pregunta sería, no solo es con quiénes se reúne o con quiénes no se reúne. Tú bien lo señalabas, Enrique Peña Nieto, presidente de México, dijo, no recibo a Enrique Capriles porque yo reconozco legítimamente al gobierno de Venezuela encabezado por el presidente Nicolás Maduro. El presidente Piñera lo va a recibir, pero casi que como se estuviera recibiendo a un amigo en su casa privada, no es una recepción oficial en el Palacio de la Moneda. Que debe ser así, entonces, él no es un presidente. Precisamente, entonces más allá de eso, yo lo que creo es que lo que hay es un profundo desconocimiento por parte del gobernador Capriles de lo que es el manejo de la agenda internacional. Además, no es su función como gobernador estar recorriendo países, ni firmando convenios, ni queriendo tener reuniones, etcétera, etcétera, porque la agenda internacional y la política internacional en Venezuela y en cualquier otro país la lleva adelante el jefe del Estado, él que se dedique a ejercer sus funciones como gobernador del estado Miranda, que bastante abandonado tiene el Estado. Pero yo pienso que aquí, fíjate que aquí lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. El presidente Hugo Chávez se le criticaba mucho, incluso hay muchos gobernadores que también viajan, como Enrique Capriles, en viajes oficiales de gobierno, y no se critica. Es decir, aquí tenemos una dualidad que se reconoce en los funcionarios de gobierno, altos funcionarios de gobierno, que pueden hacer hasta 3, 4 cargos, y en la oposición no, es un pecado.
al decir que Enrique Capriles, ¿qué al gobernador decir del que Enrique oficialismo Capriles, firma? ¿Qué gobernador del gobierno está por el exterior firmando convenios Tarek sin en autorización del... Tarek en estos días viajó y se Pero han viajó hecho con muchas el presidente cosas. Nicolás Pero déjame Maduro. para terminar la idea que tengo. Enrique Capriles Radosky, y quizás es lo que duele al gobierno, y yo creo que tenemos que reconocerlos todos, es el líder de casi la mitad del país, de Venezuela. Es un líder político. Y no es solamente, es muy simplista decir que solamente es el gobernador del estado Miranda. Yo creo que es un tremendismo de tu parte para quizás decir, oye, ¿verdad? El tipo no está, no, ya va, él es líder de la oposición venezolana. Y como tal, como también hacen muchos de nuestros cancilleres, embajadores, ministros, puede perfectamente viajar, hacer política y regresar. Es decir, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. No veo por qué se sataniza algo que es un derecho totalmente legítimo de un líder político y que de verdad no está de ninguna manera abandonando el estado Miranda como es la campaña que se le quiere dar a entender. Claro, pero es que tú haces, con todo respeto, unas comparaciones que, en mi caso particular, no me parecen las más acertadas, porque que viaje un embajador, un canciller, ellos son copartícipes de la política internacional que dirige el presidente de la República. Un gobernador, y los invito a que busquen la Constitución y las leyes de Venezuela, no hay establecida ningún tipo de competencia en materia internacional para gobernador alguno. Cuando los gobernadores han viajado y han firmado convenios, han sido autorizados por el gobierno nacional. Es que ya va, cuando tú estás diciendo de firmar convenios son intenciones que hay para hacer, pero no es que él está como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela firmando contratos. Es decir, ahí tú estás haciendo un tremendismo allí para tratar de voltear una realidad que es la única, que él es el líder de la oposición y tiene tanto derecho como cualquier otro alto funcionario de ir y hacer política. Y tú no te preguntas, por ejemplo, ¿por qué en México no lo recibieron? ¿Por qué Bachelet no lo recibe? Por las protestas que hubo en Chile por la visita de Enrique Capriles. ¿Por qué preocupa tanto la agenda? De verdad, honestamente. ¿Por qué les preocupa tanto la agenda de Enrique Capriles? Es lo que no entiendo. Si es un cero a la izquierda, pues no les debe dar ningún escozor, que él se reúne con quien quiera. Es su agenda individual y privada. Hablemos ahora del caso del diputado de Primero Justicia, Richard Mardo. Finalmente, el TCJ dio luz verde a su enjuiciamiento y ahora la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional, que deberá decidir si le allanan o no la inmunidad parlamentaria para que enfrente el juicio. ¿Cuenta regresiva? Viene a prender las alarmas internacionales. Viene una sesión de la Asamblea donde en lugar de discutir leyes como la seguridad social, el cesta ticket para nuestros viejitos, la ley del primer empleo, es de nuevo perder tiempo en una discusión política donde se necesitan las 2/3 partes para enjuiciar a Richard Mardo. De manera que este proceso sigue, pero lo que quiero es que la gente vea en el caso de Richard Mardo a sí mismo, a su hijo, a su esposa, a usted, que un país sin justicia, tarde o temprano, afecta a todos los venezolanos, golpea a todos los venezolanos. Para nosotros los que somos revolucionarios sabemos que la corrupción, y yo lo reitero, alguien pudiera decir que me he constituido en una persona repetitiva, la corrupción no tiene colores políticos. La corrupción es una enfermedad mortal del capitalismo, del egoísmo, donde tiene habilidades, es un delito de astucia, porque tratan de borrar los rastros. La sesión para allanarle la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo supuestamente será fijada para el 30 de este mes. ¿Tú cómo ves este caso? Yo creo que la lucha contra la corrupción en Venezuela está agarrando unos matices bastante importantes e interesantes, y aquí, aun cuando suene a frase repetida o a lugar común, caiga quien caiga. Y en este caso si el máximo tribunal de la República, el Ministerio Público con el dominio de la acción penal, consideran que hay elementos suficientes para al menos iniciar una investigación contra el diputado Richard Mardo, pues yo creo que el Parlamento no puede hacer otra cosa sino aprobar y respaldar esta petición, aprobando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Y va a ser interesante, Margarita, Laura, y a quienes nos sintonizan, ver cuál va a ser el comportamiento de la bancada de la oposición en la sesión de ese próximo martes 30, cuando se lleve el punto, si es que se lleva para ese día el informe final para decidir el allanamiento no de la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo, porque tanto que se ha exigido y se ha pedido que se combata la corrupción en Venezuela, pues ese va a ser una interesante oportunidad para que la bancada de oposición demuestre si realmente consideran que se va a luchar contra la corrupción desde su fila. Dime sí o no, ¿se necesitan las 2/3 partes de los votos? No. ¿Por qué? Es una autorización. Es una autorización y
Lo que son autorizaciones se deciden por mayoría simple en la Asamblea Nacional. Yo lo estuve revisando, yo trabajo en NTV y estuve revisando todo lo que tiene que ver con el reglamento interior y de debates, etcétera, etcétera. Y lo que está solicitando el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, es una autorización a la Asamblea Nacional que no tiene nada que ver con separaciones temporales del cargo de un diputado, que allí sí requeriría las 2/3 partes de los diputados presentes, no de la composición de la Cámara. Entonces yo creo que tranquilamente con mayoría simple de los diputados presentes en la Cámara pueden autorizar el allanamiento de la inmunidad. Laura, ¿cómo ves el caso de Richard Mardo? Mire, yo pienso que eso es bien delicado. Esto de que caiga quien caiga, no creo que se aplique. ¿Por qué? Porque fíjate tú, tenemos casos como el de Juan Barreto. Vamos a ponerte, Juan Barreto fue el alcalde metropolitano, él fue en el 2009, fue imputado por 3 delitos, no pasó gran cosa. Tú que cubres Asamblea Nacional, lo último que tuve conocimiento de ese caso fue que pasó a la subcomisión de control de gasto público y allí está durmiendo el sueño de los justos. Tenemos casos como el de Acosta En el Carles. Ministerio Público está la investigación. Pero no ha pasado nada. Tenemos casos como el de Acosta Carles, como el de William Fariñas, tenemos una infinidad de casos que pareciera, y fíjate por qué se utiliza cuando se dice es retaliación política. Yo pienso que sí, porque aquí funciona muy rápido la política para cuando a mí me conviene, pero en estos casos que te acabo de mencionar, que se pueden consultar, pero perfectamente, y creo que me quedé corta porque hay muchos otros, tú ves que la política es solamente asuste ya, y pareciera, cuando Juan Barreto cayó en aquella vez en desgracia con el partido, rapidito lo mandaron y lo pasaron por la fiscalía, se calmó, se quitó. El propio Mario Silva cuando estaba en las buenas, con todo lo que podía gozar dentro del gobierno, también era un intocable. De repente, ¡puff!, lo asustaron y lo dejaron pasar. Es decir, ahí tú ves que incluso con los propios del gobierno se utiliza el Poder Judicial como una forma de amedrentar, como una forma de tenerte controlado. Por eso es que yo pienso, Gabriel, que cuando se dice caiga quien caiga, no es caiga quien caiga, porque tú ves que la justicia funciona para unos sí, para otros no, porque esos casos, que son, incluso Diosdado Cabello también tiene un procedimiento abierto, tú ves que eso está dormido. Que metas preso a 2 funcionarios de SIDME y a uno de la aduana para decir que tú estás cumpliendo con la lucha anticorrupción, mira, no es lo mismo meter a 2XXY que meter, que pudiste haberlo metido, a Juan Barreto, a Acosta Carles, a William Fariñas y la cantidad de millardos. Bueno, eso a quién meter preso no lo decide el Ministerio Público. Yo no puedo decir a quién meter o a quién no meter preso. Tenemos que hacer una pausa. Lo que sí creo es que... @ La Semana Bebé, esperamos sus comentarios. Al regreso, se lanzaron al agua. El presidente Nicolás Maduro cumplió su promesa y se casó con Cilia Flores. El alcalde Jorge Rodríguez consagró la unión oficial de la revolución en una boda solo con la familia. De primera combatiente, Flores pasa a primera dama. ¿Y cuándo será la luna de miel? Pero decidimos, una decisión sabia, buena decisión, ¿no?, pasar eso a la legalidad de nuestra Constitución, de nuestras leyes, una vez cumplidos los requisitos formales exigidos por el alcalde Jorge Rodríguez. Consignamos nuestros documentos, ¿no?, y luego de evaluados los documentos, ayer nos casó en un evento familiar pequeño con nuestros hijos, nuestros nietos, un evento de familia, porque nosotros queremos mandar un mensaje muy claro de fortalecimiento de la familia venezolana. Por fin se casaron. El presidente Nicolás Maduro había anunciado en la campaña que sería al día siguiente de ganar las elecciones. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo te digo una cosa, yo estoy recién divorciada, pero a mí me encanta el amor y de verdad, te lo juro que no lo estoy diciendo echando broma, me parece lindo que se hayan casado, incluso lo que él dijo que es una forma de fomentar la familia, mira, maravilloso, de verdad que no le veo ningún tipo de sobre todo porque no es algo nuevo, o sea, tú y yo que cubrimos Asamblea Nacional vivimos ese amor. Sí, mira, de ellos. Quizá como anécdota, ya cuando Nicolás incluso no era diputado, ya era canciller y él iba con muchísima frecuencia a visitar a Cilia
siendo ella presidenta de la Asamblea Nacional, a veces llegaba a las 7, 8 de la noche en un carro y entonces daban una vuelta por ahí por la fuente, etcétera. De hecho, etcétera. acotarles eso, yo también cubrí Asamblea Nacional cuando Nicolás Maduro se desaparece por todo un día y uno buscando a Nicolás Maduro. ¿Dónde estaba? ¿Con Cilia? No, Nicolás estaba en Miraflores y cuando regresa en la noche dice, señores, me nombran canciller. ¿Y quién será él o la presidenta de la Asamblea Nacional? Cilia Flores. O sea, él entregó a ella. Lindo, le No, yo creo que es algo bastante importante destacar el gesto que ha tenido el presidente Nicolás Maduro con su hoy esposa, Cilia Flores. Bueno, como él lo dijo, estaban legalizando algo que ya de hecho era una relación formal de muchos años. Yo nunca entendí eso. Primero que él tenía como un anillo en la campaña, ¿no? Cosa que nunca entendí. ¿Será que se casaron? Y empecé a averiguar el chisme. ¿Será que se casaron? Y yo no me enteré de eso. Pero me parece chévere. Además que son cosas que son el deber ser. Eso, la primera combatiente de la República, yo digo que si seguimos tantas cosas, que él es el primer mandatario, que se siguen los canales, vamos a ponerle primera dama de la República. Yo ahí lo único que digo es que, bueno, ahora que son el combo pues ya oficial, que se respete quizás las meritocracias, que se decía mucho que Cilia en la Asamblea tenía un nepotismo allí. Yo me imagino que ahora, como ahora sí es un cargo más grande, pues van a ser las personas que tienen que estar en los cargos y quizás no abusar un poquito de eso que se hizo, pero son muy unidos. No, yo creo que yo que los conozco, sí te puedo decir para terminar que ambos son personas bastante humildes y Cilia es una mujer sumamente agradable y yo sé que Cilia y Nicolás están muy contentos por ello y yo no veo nada de malo con que se le diga primera combatiente porque yo creo que de las primeras damas que hemos tenido en Venezuela, Cilia es quizá la que más ha tenido un alto nivel político y educativo. Bueno, dicen que ella es el poder detrás del poder. Sin duda, yo creo que es una figura bastante Ahora importante. vamos a comentar un hecho que ocurrió y que no puede pasar desapercibido. La violencia que se desató en el juego decisivo de la LPB dejó muchas lecciones que aprender sobre el segundo deporte más popular entre los venezolanos. La ministra Alejandra Benítez anunció que tomará medidas y no se permitirá la venta de licor en los juegos de básquet. Y aquí están cayendo botellas y todo. Ay, no. Wow. Un breve comentario, ya para concluir. Tú eres el hombre aquí Mira, yo que sabe de deportes. yo creo que esto, Margarita y Laura, no solo ha ocurrido, y seguramente quienes nos sintonizan lo saben, no solo ha ocurrido en la Caldera del Diablo en Puerto La Cruz, pasa acá en el Parque Naciones Unidas, pasa en distintos escenarios en Maracaibo, en Valencia, es decir, es un tema generalizado que es bueno que se atienda. Yo felicito la gestión de la ministra Alejandra Benítez. Tiene que haber, más allá del compromiso del ministerio, un compromiso también de los equipos, de la liga y sobre todo de nosotros, los ciudadanos, las familias que vamos, porque se afecta un espectáculo de esta manera. Pero claro, tienen que haber sanciones también fortísimas, no solo para los vendedores. Ahí se habla que hubo problemas de sobreventa de entradas. ¿Por qué se permitió la sobreventa? Porque hubo venta de botellas y de bebidas alcohólicas. Y como tú dijiste, es una lección. Yo creo que es una lección para todos. Aquí cuando siempre decimos somos caraquistas y magallaneros, en cocodrilos, o sea, siempre hemos sido así. ¿Por qué llegar a la violencia? Yo pienso que también tenemos que ver más arriba de lo que está pasando. Estamos últimamente un país muy violento. Siempre, si yo no estoy de acuerdo contigo, pues te agarro y te esmoño. No, eso no puede ser así. Yo pienso que tenemos que bajar el tono todos. Esto que pasó en la liga quizás es un reflejo de lo que está pasando a todos los niveles. Hay que entenderse. Aquí estamos cotidianamente en la calle. Claro, aquí estamos tú y yo. Tú eres pues súper afecto a lo que es el gobierno y yo a lo que es la oposición, aunque somos periodistas ante todo. Pero estamos sentados y se puede dialogar. ¿Por qué no se puede trasladar eso al deporte, a la calle? Además, no solo dialogando, yo debo confesar que yo le tengo muchísimo aprecio y cariño a Laura lindo. desde hace muchísimos años, ¿no? Además, así no, es que él fue mi pasante, además. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por sintonizarnos. Nos despedimos con Ricardo Montaner y su videoclip de su tema Time o Tiempo, grabado en las cataratas de Iguazú, Argentina. Disfruten. Si hay un gran dolor, fuerte y profundo dolor, ten calma, aquí estoy, siempre a tu lado, si aún te
mi tierra.